En cada pueblo existen historias que nadie quiere contar en voz alta, historias donde el amor, en lugar de salvar, se convierte en condena. Dicen que hay lazos que jamás debieron atarse, porque la brujería no une corazones, los encadena. La historia de hoy no es un simple relato, es la confesión de un ritual prohibido, un amarre de amor que salió tan mal que abrió la puerta a fuerzas que jamás debieron despertar. Lo que comenzó como un simple deseo de recuperar a una persona terminó desatando algo que no pertenece a este mundo. Prepárate, porque lo que escucharás esta noche no es un cuento de hadas, sino un ritual maldito del que nadie salió ileso. Esta historia será larga y cada minuto estará cargado de miedo. Cuando termine, vendrán más relatos, cortos y seguidos, que no te darán descanso. Y recuerda, lo peor aún no ha pasado. Si crees que el horror ya mostró su rostro, espera, porque lo que sigue es más oscuro de lo que imaginas. Esto no es ficción, esto es la maldición de un amarre eterno. María creció escuchando historias de su tía Doña Alba. No solo curaba enfermedades con hierbas, sino que conocía secretos oscuros heredados por generaciones. Alba le contaba que de pequeña veía cómo la gente acudía a su familia para pedir favores imposibles. Por ejemplo, que un hijo regresara de la guerra, que la cosecha prosperara o que un amor correspondiera. Siempre advertía que ese tipo de tratos tenían un precio, que nunca se pedía por capricho. Las historias de Alba cobraron vida cuando María conoció a Esteban. Su romance fue rápido y profundo, pero también frágil. Cuando la dejó por compromisos familiares, María sintió que no podía respirar. Recurrió entonces a Alba, quien viendo a su sobrina destrozada, cayó en la tentación de rescatarla de su sufrimiento, con un amarre. Nuestras abuelas lo hicieron, se dijo tratando de justificarlo. Antes de comenzar el ritual, Alba compartió con María otra historia, la de la bruja del cerro. Se trataba de una mujer que vivió en la región hacía más de 100 años, capaz de invocar espíritus y dominar la voluntad ajena. Se rumoraba que la bruja había enseñado a las antepasadas de Alba los principios de la magia, pero que, a cambio, les había impuesto una deuda que nunca fue saldada. Con cada amarre que hacían, la bruja reclamaba algo. Alba sabía que acudir a ciertos conjuros era tocar ese legado pendiente. El ritual requirió no solamente cabellos y sangre, sino también objetos simbólicos. Un espejo antiguo donde se reflejara el amor que María buscaba, un plato de barro con tierra del cementerio y agua recogida de un manantial al amanecer, pues esta es considerada sagrada. Algo indicó a María que debía observar su reflejo al pronunciar el nombre de Esteban 3 veces, y con cada repetición María sentía que algo invisible se depositaba sobre su pecho, haciéndolo pesado. Mientras tanto, en otra parte del pueblo, la prometida de Esteban, llamada Verónica, se encontraba destrozada. Sus padres, al verla inconsolable, la llevaron con una mujer misteriosa que vivía en una cabaña al fondo del bosque. Esta mujer se reveló como la bruja del cerro, ahora anciana. Verónica suplicó que Esteban volviera con ella, pero la bruja negó la petición. Este hilo ya está tejido, respondió. En su lugar, la bruja le ofreció un conjuro, para que cualquier amor intentara apartarla del destino que se quebrara. Verónica, enceguecida por el dolor, aceptó sin comprender que estaba sellando su propia condena. Así, mientras María ejecutaba su amarre por amor, Verónica realizaba un ritual de ruptura, guiada por la bruja del cerro. Las dos fuerzas opuestas se cruzaron en un mismo hombre y generaron un remolino de emociones que ninguna de las mujeres pudo controlar. Al regresar Esteban a María, los primeros días fueron de felicidad. Esteban le llevaba flores y recitaba poemas que, sin saberlo, había copiado de viejos libros de la biblioteca del pueblo, como si una fuerza lo guiara. Con el tiempo, sus gestos se volvieron exagerados. Se quedaba despierto junto a la cama de María, viéndola dormir. Decía su nombre una y otra vez, como una oración, como una plegaria, y le irritaba si ella atendía a otra persona. Sus palabras de amor se transformaron en declaraciones, en cosas obsesivas. No hay un mundo fuera de ti. Tu respirar es mi respirar. Esa intensidad comenzó a inquietar a María, que aún no se daba cuenta de la lucha interna que Esteban libraba. Por las tardes, Esteban tenía momentos de lucidez en los que lloraba y pedía ayuda, diciendo que una voz dentro de él lo obligaba a actuar así, que veía a una mujer desconocida en sueños que lo arrastraba hacia el bosque. Por las noches despertaba sobresaltado, sudando, diciendo que alguien le tocaba los pies. María intentó consolarlo, pero la sensación de que algo oscuro estaba emergiendo no la abandonaba. El espíritu de Verónica, atado a la maldición que aceptó, comenzó a manifestarse no solo en espejos, sino también en el sonido del agua.
María comenzó a escuchar su nombre cuando lavaba platos, en murmullos que salían del pozo. Una noche, mientras limpiaba la cocina, un charco se formó bajo sus pies. Al agacharse para secarlo, vio reflejado en el agua el rostro de Verónica, mirándola con rencor. Verónica no buscaba solo venganza, también estaba atrapada en su propio dolor. Sus apariciones eran lamentos, eran ecos de una vida que se había truncado. Algunas noches, Esteban hablaba en voz de Verónica, implorando que se lo devolviera. Contaba cómo había amado a Esteban desde la infancia, cómo le habían prometido casarse y tener hijos, cómo se sintió traicionada cuando él la dejó parir con María. Esa mezcla de amor, odio y maldición era ahora un nudo imposible de deshacer. Desesperada, Alba buscó la ayuda de otras curanderas y brujos de la región, personas que conocían el poder de los amarres y cómo desactivarlos. Viajó a un pueblo lejano para consultar a don Mateo, un anciano famoso por deshacer maleficios. Don Mateo escuchó la historia, palideció y le confesó que llevaba años estudiando los rituales de la bruja del cerro, pero nunca había visto la combinación de dos fuerzas opuestas sobre el mismo sujeto. Le explicó que deshacer un amarre requería un acto de contrapeso. La persona que lo hizo debía renunciar a algo tan valioso como aquello que pidió. Además, se necesitaba apaciguar la entidad ofendida, en este caso, el espíritu de Verónica. Don Mateo aconsejó preparar una ofrenda de almas, una mesa con alimentos y objetos queridos por la difunta y pedir su perdón. También recomendó visitar la cabaña de la bruja del cerro y enfrentarla, algo que nadie se había atrevido a hacer. Alba y María decidieron buscar a la bruja del cerro. Subieron la colina por un camino serpentante, con la sensación de ser observadas. La cabaña estaba cubierta de enredaderas y huesos de animales que colgaban de la puerta. Un olor a incienso y tierra mojada impregnaba el aire. La bruja las recibió con ojos penetrantes. Alba, siempre segura, se sintió pequeña ante esa mirada. Sabía que vendrían, dijo la anciana con voz quebrada. El destino de Esteban está marcado. No se puede deshacer. Lo que se ha enlazado en tantos planos. Alba la encaró. ¿Entonces está condenado? Y la bruja sonrió sin alegría. No existe solución que no pida un sacrificio. María pidió un amor eterno. Verónica clamó justicia. Si quieres romper ese círculo, debes ofrecer algo que rompa la cadena. Y además, debes dejar que el espíritu de Verónica encuentre paz. Su rabia alimenta la obsesión de Esteban. La bruja les entregó una pequeña caja de madera con un talismán en su interior, una figura hecha con espinas de rosal y cordeles rojos. Colóquenlo bajo la almohada de Esteban para que su alma vuelva a su centro, indicó. Luego, hagan una ofrenda con los objetos más preciados de Verónica y entiérrenlos con su retrato. Si ella acepta, se irá, pero aún así, una vida debe equilibrar la otra. María sintió un frío recorrerle la espalda. Una vida a cambio de otra significaba que alguien debía morir. La bruja respondió a su pregunta, como si hubiera leído sus pensamientos, y cerró la puerta en silencio, pero no dijo nada. María y Alba siguieron las instrucciones, prepararon la ofrenda con los objetos que Verónica amaba, un collar de cuentas que llevaba siempre, una muñeca de trapo que había conservado desde la infancia, y una vela blanca con su nombre escrito. Pidieron permiso a los padres de Verónica para tomar algo que le hubiera pertenecido. Ellos, quebrados de dolor, accedieron. Colocaron la ofrenda en una mesa, recitaron oraciones para que su espíritu las aceptara, y luego la llevaron al cementerio. Se situaron frente a la tumba de Verónica, una lápida sencilla con su nombre y fecha de nacimiento, y fecha de fallecimiento también. Cavaron y colocaron la ofrenda, el retrato y la vela encendida. Mientras lo hacían, una brisa suave se levantó, y un aroma a flores perfumó el aire. Alba sintió que una presencia se acercaba. La sombra de Verónica se materializó frente a ellas, con lágrimas negras corriendo por sus mejillas. Yo no pedí venganza, pedí justicia. No quería hacer daño, solo que él no me olvidara. María lloró. Lo siento, no sabía lo que hacía. Ambos fuimos víctimas de las circunstancias. Verónica bajó la mirada y comenzó a desvanecerse, dejando un rastro de flores marchitas a su paso. Pero antes de desaparecer, dejó un último mensaje. Hay hilos que no deben hilvanarse, porque cuando se rompen, destrozan la tela entera. Con su partida, una sensación de alivio llenó el aire, pero la casa de María y Esteban aún estaba marcada. Esa noche, Alba colocó el talismán de espinas bajo la almohada de Esteban. Él se quedó dormido rápidamente, como si un peso lo hubiera abandonado.
Soñó con el campo donde trabajaba de pequeño, con el río donde jugaba con su padre, con Verónica riendo a su lado y con María mirándolo de lejos. En el sueño, comprendió su error. Nunca habló con Verónica, huyó en silencio. Al despertar, Esteban lloró por ella. Por primera vez desde la madre, pudo pronunciar su nombre sin sentirse oprimido. Sin embargo, a la medianoche, la casa se estremeció. Las paredes crujieron y una sombra emergió del suelo. Tenía la forma de la bruja del cerro, pero multiplicada por muchas cabezas. Alba se puso de pie y enfrentó a la figura, recitando oraciones y conjuros. María se protegió a sí misma y a Esteban con un agua bendita. La bruja, o lo que quedaba de ella, gritó con todas las voces de los amarres que había hecho a lo largo de su vida. Voces de mujeres, hombres y niños resonaron en la casa, pidiendo ser liberados. Una fuerza invisible arrancó el talismán de espinas de debajo de la almohada y lo lanzó al aire. Alba, con una rapidez sorprendente para su edad, lo atrapó y lo apretó contra su pecho. Sintió el olor de cientos de almas pasaban por ella, como agujas clavándose en su corazón. Caía al suelo y su respiración entrecortada. Entonces comprendió que ella debía hacer el sacrificio para equilibrar el daño causado. Tía, no, gritó María, pero Alba la miró con serenidad. He jugado con fuerzas que no debía, susurró. Es hora de que pague mi deuda. Con el talismán en la mano, Alba pronunció una palabra antigua y se desvaneció ante los ojos de María y Esteban. Su cuerpo no quedó atrás, solo un puñado de cenizas cayó al suelo. La casa dejó de temblar, el viento se detuvo. Una extraña paz llenó la habitación, como si una tormenta hubiera cesado finalmente. Esteban recobró su cordura por completo. Aunque el recuerdo de Verónica y la culpa de haberla abandonado lo acompañarían siempre, con la muerte de doña Alba la maldición se rompió. Esteban recobró su cordura por completo, aunque el recuerdo de Verónica y la culpa de haberla abandonado lo acompañarían por siempre. María, devastada por la pérdida de su tía, se prometió no volver a recurrir a la brujería. Sin embargo, la historia dejó heridas profundas en el pueblo. Algunos dijeron que sintieron la presencia de Alba cerca del cementerio, cuidando que ningún otro joven cometiera su mismo error. Otros afirmaron que la bruja del cerro desapareció la misma noche, como si su misión no hubiera terminado. Con el tiempo, María y Esteban se mudaron a otro lugar, tratando de reconstruir sus vidas, lejos del sitio donde la magia los había destrozado. Tuvieron hijos y les contaron la historia como advertencia. Nunca fuerces el amor de nadie y respeta los hilos invisibles que unen y separan las personas. Así, la leyenda de la Madre de la Eterna Devoción se convirtió en una advertencia para las generaciones futuras, que los deseos egoístas pueden convertirse en pesadillas y que cada acto mágico, por más inocente que parezca, tiene repercusiones más allá de lo visible. La noche siempre guarda secretos que no deberían contarse, sombras que se deslizan entre paredes, voces que se arrastran en el viento, recuerdos que nadie pidió escuchar. Cuando creemos que el peligro terminó, es justo ahí cuando empieza a observarnos desde la penumbra, paciente, esperando el momento exacto para regresar, porque lo más aterrador no es lo que vemos frente a nosotros, sino lo que sigue respirando en lo oculto, en lo que nunca se deja nombrar, y mientras dormimos, esas presencias continúan su andar, buscando a quien se atreve a abrirles la puerta. Gracias por ver este video y por acompañarnos en esta travesía de horror. No olvides que cada historia es apenas un reflejo de lo que has hecho afuera y de lo que quizá ya te observa en silencio. Esto es el culto relato. Hasta la próxima pesadilla.